Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está lleno de misterio, intriga y giros inesperados. Hoy vamos a explorar Turquía secreto, política, pasión y drama que te atraparán. Sí, vamos a desentrañar algunos de los secretos más oscuros y fascinantes de este país que se encuentra entre dos mundos, un lugar donde la historia antigua se entrelaza con la política moderna y donde las pasiones a menudo chocan con la realidad. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan este tipo de contenido, si les gusta descubrir los secretos ocultos y las historias fascinantes, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre traeré temas que los mantendrán pegados a sus pantallas. Así que suscríbanse ahora y únanse a nuestra comunidad de exploradores curiosos. Ahora sí, entremos de lleno en el corazón de Turquía. Cuando pensamos en Turquía, a menudo nos vienen a la mente imágenes de la majestuosa Santa Sofía, los paisajes surrealistas de Capadocia o los bulliciosos bazares de Estambul. Pero detrás de esta fachada pintoresca, se esconde una compleja red de política, pasión y drama que ha dado forma al país que conocemos hoy. Esta red es tan intrincada que entenderla requiere una inmersión profunda en su pasado, su presente y las fuerzas que constantemente moldean su futuro. Para entender la Turquía de hoy, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial dejó un vacío de poder y un país en ruinas. Fue entonces cuando surgió la figura de Mustafa Kemal Atatürk, un líder militar visionario que lideró la Guerra de Independencia turca y fundó la República de Turquía en 1923. Su legado, aún hoy, sigue siendo un punto de referencia y un tema de debate constante. Atatürk era un modernizador radical. Quería transformar Turquía en un estado laico y occidentalizado. Implementó reformas drásticas en el sistema legal, el sistema educativo y la sociedad en general. Abolió el califato, introdujo el alfabeto latino, y concedió a las mujeres derechos que eran impensables en muchos otros países en ese momento. Su visión era clara, una Turquía moderna, fuerte y secular. Sin embargo, esta visión no solo transformó la estructura del Estado, sino que también redefinió la identidad turca, buscando una ruptura con el pasado imperial y una proyección hacia el futuro, inspirada en los modelos europeos. Pero esta modernización no estuvo exenta de controversia. Muchos turcos, especialmente aquellos con convicciones religiosas más tradicionales, se resistieron a los cambios de Atatürk. Veían sus reformas como un ataque a sus valores y tradiciones. Esta tensión entre la modernidad y la tradición, entre el laicismo y el islam, ha sido una constante en la historia turca desde entonces. Es una dialéctica que se manifiesta en cada aspecto de la vida turca, desde la política hasta la cultura, y que sigue siendo una fuerza motriz de la evolución del país. La imposición del laicismo, aunque buscaba la modernización, generó una corriente subterránea de descontento que con el tiempo resurgiría con fuerza. Después de la muerte de Atatürk en 1938, Turquía pasó por un periodo de turbulencia política. Hubo varios golpes de Estado militares, y el país se enfrentó a una serie de desafíos económicos y sociales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Turquía logró mantener su rumbo como una república democrática, aunque con ciertas restricciones. Estos golpes de Estado, perpetrados por el ejército, que se autoproclamaba garante de los principios kemalistas, interrumpieron el proceso democrático y dejaron cicatrices profundas en la sociedad turca. La sombra del ejército en la política turca fue una constante durante décadas, limitando la participación civil y reprimiendo las voces disidentes. En las últimas décadas, Turquía ha experimentado un auge económico y un resurgimiento del Islam político. El partido AKP, liderado por el actual presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha estado en el poder desde 2003. Bajo su liderazgo, Turquía ha experimentado un crecimiento económico significativo, pero también ha habido preocupaciones sobre la erosión de la libertad de expresión, la independencia judicial y los derechos humanos. El AKP, con su discurso islamista moderado, supo capitalizar el descontento acumulado por las políticas laicistas y las crisis económicas, ofreciendo una alternativa que resonó con una parte importante de la población. Este ascenso al poder marcó un punto de inflexión en la historia turca contemporánea, redefiniendo el equilibrio de poder y generando tensiones internas y externas. La política turca es notoriamente compleja y polarizada. Hay una profunda división entre los partidarios del AKP,
que ven a Erdoğan como un líder fuerte que está restaurando la grandeza de Turquía, y sus opositores, que lo acusan de autoritarismo y de socavar los principios democráticos del país. Esta polarización se ha intensificado en los últimos años, alimentada por la retórica populista, la manipulación de los medios de comunicación y la represión de la disidencia. La sociedad turca se encuentra dividida en dos bandos, con poca disposición al diálogo y al entendimiento mutuo. Una de las cuestiones más controvertidas en la política turca es la cuestión kurda. Los kurdos son una minoría étnica que vive principalmente en el sureste de Turquía. Durante décadas, han luchado por una mayor autonomía y derechos culturales. El conflicto entre el Estado turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un grupo armado kurdo, ha causado miles de muertes y ha desestabilizado la región. La cuestión kurda es una herida abierta en la sociedad turca, un conflicto que ha generado violencia, desplazamiento y sufrimiento durante décadas. La falta de una solución política justa y duradera sigue siendo uno de los mayores desafíos para la estabilidad y la paz en Turquía. La retórica nacionalista exacerbada por el gobierno ha contribuido a demonizar a la población kurda, dificultando aún más la búsqueda de una solución pacífica. La política exterior turca también es muy interesante. Turquía es miembro de la OTAN, pero también ha cultivado estrechas relaciones con Rusia, Irán y otros países de la región. Esta política de equilibrio a menudo ha generado tensiones con sus aliados occidentales. La posición geoestratégica de Turquía, entre Europa y Asia, la convierte en un actor clave en la región. Su ambivalencia en la política exterior, buscando mantener buenas relaciones tanto con Occidente como con Oriente, ha generado desconfianza y suspicacia entre sus aliados. La compra de sistemas de defensa antimisiles rusos S-400, por ejemplo, provocó una crisis con Estados Unidos y la exclusión de Turquía del programa de aviones de combate F-35. Otro aspecto fascinante de Turquía es su cultura. Es un país donde Oriente y Occidente se encuentran, donde las tradiciones antiguas se mezclan con las influencias modernas. La música, la literatura, el arte y la gastronomía turca son increíblemente ricas y diversas. La cultura turca es un crisol de influencias, un legado de siglos de historia y de interacciones con diferentes civilizaciones. La música turca, por ejemplo, combina elementos de la música otomana, la música folclórica y la música occidental moderna. La literatura turca ha producido grandes autores, como Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura. La gastronomía turca es famosa en todo el mundo por su variedad y su sabor. La pasión también juega un papel importante en la vida turca. Los turcos son conocidos por su hospitalidad, su calidez y su amor por la vida. Pero también pueden ser muy apasionados en sus convicciones políticas y religiosas. Esta pasión a veces puede llevar a la polarización y al conflicto, pero también es lo que hace que Turquía sea un país tan vibrante y dinámico. La pasión es un rasgo distintivo de la cultura turca, un fuego que arde en el corazón de cada ciudadano. Esta pasión se manifiesta en la vida cotidiana, en la política, en el deporte y en las relaciones interpersonales. El drama también es una parte integral de la historia turca. Desde las intrigas palaciegas del Imperio Otomano hasta los golpes de Estado militares del siglo XX, Turquía ha sido escenario de muchos eventos dramáticos que han moldeado su destino. La historia turca está repleta de tragedias, de luchas de poder, de conspiraciones y de actos heroicos. Estos eventos dramáticos han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo turco. En los últimos años, Turquía ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo la pandemia de COVID-19, la crisis económica y las tensiones geopolíticas en la región. La pandemia ha golpeado duramente a la economía turca, que ya se encontraba en una situación precaria. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes, y la lira turca ha perdido valor frente al dólar. Las tensiones geopolíticas en la región, especialmente en Siria y en el Mediterráneo oriental, han generado conflictos con otros países y han aumentado la inestabilidad. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Turquía sigue siendo un país de gran importancia estratégica y cultural. Su ubicación geográfica la convierte en un puente entre Europa y Asia, y su rica historia y su vibrante cultura la hacen un destino turístico atractivo. La población turca es joven y dinámica, y su espíritu emprendedor es una fuerza motriz para el crecimiento económico. El futuro de Turquía es incierto, pero una cosa es segura, seguirá siendo un país fascinante y complejo, lleno de secretos, pasiones y dramas que nos mantendrán cautivados durante muchos años.
Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias serán un momento crucial para el futuro de Turquía. La elección entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático determinará el rumbo del país en los próximos años. La capacidad de la sociedad turca para superar la polarización y para construir un futuro común dependerá de su voluntad de diálogo y de su compromiso con los principios democráticos. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los aspectos más fascinantes de Turquía, desde su historia moderna y su compleja política hasta su rica cultura y las pasiones que la impulsan. Hemos visto cómo la tensión entre la modernidad y la tradición, entre el laicismo y el islam, ha dado forma al país que conocemos hoy. También hemos examinado los desafíos que enfrenta Turquía en el siglo XXI y su papel en la geopolítica regional. Hemos hablado de Atatürk, el AKP, la cuestión kurda, la política exterior y la rica cultura turca. Espero que hayan disfrutado este viaje al corazón de Turquía. Es un país que siempre me ha fascinado, y espero haberles transmitido algo de mi entusiasmo. La complejidad de Turquía reside precisamente en su capacidad para albergar contradicciones, para ser un país con una identidad en constante evolución, para ser un punto de encuentro entre diferentes culturas y civilizaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí tenerlos aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado del contenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Turquía. ¿Cuáles son sus opiniones sobre la política turca? ¿Qué les parece su cultura? ¿Han visitado Turquía alguna vez? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus pensamientos y opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son una fuente invaluable de información y me ayudan a mejorar mi contenido. Y finalmente, antes de que se vayan, les pido que hagan algo muy importante. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Un me gusta ayuda mucho a que este vídeo llegue a más personas. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, historia y exploración. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan encontrarlo interesante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.